Pingüino Multimedia presenta Vida Saludable, un programa enfocado en mejorar la calidad de vida de nuestra región a través de asesoría y consejos médicos junto a nuestros profesionales. Conduce Cristian González. Hola amigas y amigos de Vida Saludable, nos encontramos en las instalaciones de Clínica IMED para seguir justamente conversando en un capítulo más de los que ya hemos desarrollado en más de 3 temporadas. Estábamos hoy día justo con 2 tremendos invitados, anestesiólogos justamente de nuestra clínica y además matrimonio, así que vamos a conversar de la medicina, la vida familiar. Presentamos a Macarena Ávila. Macarena, gracias hoy día por estar con nosotros. Hemos tomado todas las medidas protocolares, así que pueden compartir perfectamente el micrófono. Macarena, gracias hoy día por estar con nosotros, ser partícipe. Y es una palabra que la tenemos para el oro siempre en nuestra programa, que es definitivamente entre ustedes y los profesionales, en nuestro espacio en Pingüino Multimedia, la comunidad, tratamos de justamente de llegar y cada día integrar un programa mejor por conocimientos, por conocer definitivamente el desarrollo del trabajo que realizan ustedes a medida de información y que definitivamente todos nos vayamos educando a través de este programa. Sí, no, muchas gracias a ti por la invitación, la verdad es que nos ha gustado mucho poder venir y entregarles a ustedes la información para que la comunidad se entere un poco del rol del anestesiólogo, que muchas veces es algo tan desconocido y que a veces solamente se transforma en el que suspende la cirugía. Claro. Pero va mucho más allá de eso, entonces si podemos tener la instancia de explicar un poquitito en qué consiste, gracias, muy agradecido. No, gracias justamente para poder informar. Sebastián Acosta, anestesiólogo. Hola, muchas gracias por la invitación. Gracias día por estar con nosotros y bueno, definitivamente son ustedes los que primero vemos cuando entramos a un pabellón, así que por ahí vamos. Sí. ¿Qué ha significado, Sebastián, este tiempo de pandemia para ustedes? Ha sido bastante duro y difícil en un comienzo. La verdad es que nadie sabía lo que nos íbamos a enfrentar desde el año pasado, solo veíamos reportes desde lo que pasaba en China, en Europa, y ojalá que no llegue acá, hasta que en marzo llegaron los primeros pacientes y ahí fue todo un caos, porque nadie sabía cómo enfrentarlos, qué hacer con ellos, cuánto enfermaban a los pacientes, cuánto no enfermaban, qué se podía hacer, qué no se podía hacer. Entonces todo fue sobre la marcha, pero al final se fue dando todo un buen trabajo en equipo en el hospital, con todo el equipo de urgencia, intensivo y pabellones, para poder sacar adelante el bienestar de los pacientes, lo cual ha sido súper estresante y demandante hasta el día de hoy, en donde se nos viene una segunda ola del norte. Hoy por hoy estamos bien aquí en la región, pero ojalá que eso se mantenga en el tiempo. Justamente por el momento estamos bien, así que es un pequeño gran avance que llevamos en todo esto. Macarena, conversar a ti, bueno, son matrimonios, es inevitable no preguntarle, además, según en la profesión, en el día a día, en esta pandemia, ¿cómo han podido llevarlo todo esto en un año de pandemia ya? No, bueno, mira, la verdad es que tener a Sebastián como esposo ha sido de gran ayuda para mí. No solamente en la pandemia, sino que desde que somos médicos. A lo largo de sus carreras. Claro, nosotros llevamos juntos, nos pusimos a pololear el 2.º año de carrera. Qué buena. Y hemos estado juntos ya más de 16 años. Y siempre nos hemos apoyado en todo. Entonces la verdad es que, a diferencia que quizás otros matrimonios no quisieran compartir la misma profesión, como acá estamos en pabellones diferentes, claro, no estamos juntos pero no revueltos. Claro, muy bien. Entonces de repente, claro, si uno tiene alguna necesidad, que necesita ayuda, siempre sabemos que podemos contar con el otro, aunque incluso no esté en el hospital o en la clínica. Entonces la verdad que ha sido súper bueno. Qué bueno, qué importante es eso. Chicos, si fuéramos al deporte, vamos al área al tiro para entrar a conversar justamente de lo que es su profesión. Hay una pregunta que justamente la hemos estado buscando y que tiene relación con la profesión que tienen ustedes y cómo se va desarrollando su trabajo. Cuando hablamos de la diferencia que hay entre sedación y anestesia, ¿a qué nos referimos? La sedación... Que pareciera, disculpa, que fuese lo mismo, pero no es así. La verdad es que es un continuo, entre sedación mínima hasta anestesia general, es todo un continuo, como una graduación de distintas escalas de conciencia en la persona hasta que llega hasta la anestesia general. Pero básicamente es la disminución de la conciencia a través de drogas farmacológicas
que permiten una disminución de la tensión del paciente. Entonces puede estar siendo sometido a algún estímulo o intervenciones y no va a estar tan atento a lo que le están haciendo. Eso en forma gradualmente, aumentando las dosis y distintas mezclas de medicamentos, se puede llegar a disminuir los reflejos de la respiración, la conciencia, la frecuencia cardíaca, hasta llegar al estado de anestesia general, que es como el símil a una sedación muy profunda. Y cuando se llega a eso, se requiere apoyo de las funciones que ya el paciente no puede controlar, como la respiración, la frecuencia cardíaca tiende a bajar un poco, igual que la presión arterial, y en ese momento necesitamos intervenir con distintos dispositivos que son los que usamos siempre, como tubos u medicamentos para subir y mantener la presión y la oxigenación de la sangre. Sebastián, ¿qué efectos tiene la sedación? Tiene efectos en disminuir la tensión del paciente, en la atención y sentirse más relajado. La verdad que todos estos procedimientos que requieren sedación se pueden hacer sin sedación, asociado a anestesia solamente local, pero con un mayor disconfort para el paciente. Va a estar escuchando todo lo que le hacen, sintiendo todo. Entonces, más que nada es para facilitar y darle más confort al procedimiento que se le va a hacer al paciente. Ahí, ¿cuánto tiempo dura un sedante? Eso depende Justamente, claro, del medicamento que se va a utilizar, las dosis que se utilicen y si se utiliza en una infusión continua a través de bombas de infusión que tenemos, que son unos aparatos que administran la droga en infusión continua, o si se administra en forma de dosis repetidas o intermitentes. Y eso puede variar desde 3 a 5 minutos hasta 1 hora, dependiendo cuánto uno calcule la dosis para el paciente. Pero habitualmente lo que se hace aquí, las sedaciones conscientes, el efecto es casi inmediato, entre 5 a 10 minutos el paciente ya debería estar más despierto y en unos minutos más ya en condiciones de irse a su domicilio. Mira qué bien. En realidad la sedación dura lo que se requiera que dure. Claro, para lo que está. Porque en el fondo si es una sedación para una cirugía que va a durar 2 horas, nosotros, como lo decía Seba, con infusión continua mantenemos eso durante las 2 horas. Perfecto. Pero son drogas seleccionadas, sobre todo en el setting ahora de los pacientes ambulatorios, que en el fondo cuando se terminan de infundir, el paciente recupera muy rápido todas sus funciones. Claro. Entonces esa es la gracia. Pero si yo la vuelvo a administrar, vuelven de nuevo a sedarse, como a casi quedarse dormido. Es como cuando se toman un diazepam o un trago, es como que están así, es la sedación. Dijera por ahí, me saltó una duda. ¿Es posible que uno se pueda, suponte en una cirugía, despertar en la mitad de la cirugía por el tema de la anestesia? ¿Cómo dices tú, si se despierta, se vuelve a sedar? O sea, lo que pasa es que... ¿Podría pasar eso o ha pasado? Lo que pasa es que cuando nosotros estamos sedando a un paciente, como es algo por lo general más superficial, claro, hay momentos en que uno pudiera estar un poquitito más vigil, como por ejemplo claro, en las cirugías de traumatología, qué sé yo, cuando se están operando un pie. Ya. Y que están con una anestesia raquídea, que solamente se duerme de la cintura hacia abajo, uno acompaña eso de una sedación. Ya. Entonces está el paciente ahí durmiendo, tranquilito, y de repente toman el martillo los traumatólogos y al martillar, claro, se despiertan. Y uno le sube un poquito. Claro, le sube la... Pero la anestesia va a estar dada por el pinchazo que se dio en la espalda. Lo otro es la sedación. Claro. La sedación siempre por lo general va acompañada de alguna anestesia que administra o el cirujano, además de la sedación, o nosotros mismos. Perfecto. No es algo solo. Macarena, aquí en la clínica se están desarrollando varios trabajos importantes, ¿no es cierto? Muchos de ellos tienen que ver con el trabajo ambulatorio que se está desarrollando, por lo tanto, el enfoque de ustedes es justamente anestesiar a las personas que van a una cirugía ambulatoria, que dices tú, como dices tú, en un par de horas ya vienes, eres tratado y las 2-3 horas ya podrías estar en tu casa. Claro, en Clínica IMED se realizan procedimientos ambulatorios y la clínica apunta a principalmente en este momento a hacer ese tipo de prestación. Y en el mundo en realidad sí, se está privilegiando hacer las cirugías ambulatorias. Así es. Porque eso da un mayor confort al paciente en el sentido de que
quita esa ansiedad de tener que pasar la noche en un lugar desconocido, tener que hospitalizarse antes. Sí, siempre quería hacerlo lo más rápido. Claro, lo más rápido y lo posible. más pronto en tu casa. Entonces vienen para acá, qué sé yo, los sedamos, se le pone anestesia local, se realiza el procedimiento y luego a la hora ya están en su casa. Y eso la verdad es que ha sido muy bueno para los pacientes, sobre todo ahora con el tema del COVID, porque claro, muchas cirugías se han tenido que suspender porque no hay disponibilidad de pabellones y esto a los pacientes les genera una posibilidad para poder seguir haciéndose cirugías que antiguamente antiguamente se tenían que realizar con anestesia general. Entonces, la verdad es que es una gran posibilidad para los pacientes, una gran alternativa, además de los temas económicos. Macarena, ¿cómo ha sido llevar o tomar los resguardos del trabajo que están desarrollando ustedes en este año ya de pandemia? Me imagino que es muy diferente a un año normal. Sí, la verdad es que esto ha tenido que traer de la mano toda la preparación que tiene que ver con el uso de todas los elementos de protección personal. Junto con eso se realiza una desinfección de todos los instrumentos, la cama quirúrgica, todo, que es mucho más riguroso que por el contexto del COVID. Además de eso, los pacientes se les realiza una PCR para asegurarnos de que sean pacientes que no están contagiados al momento de venir a realizarse una intervención. Y eso básicamente, no sé. Y el mismo hecho que sea ambulatorio ya es un resguardo extra de que permite que el paciente esté el menor tiempo posible lejos de su hogar y en un medio externo que puede ser más complicado y más fácil de adquirir el virus que si está en su casa. Sebastián, hemos hablado en varios capítulos, ¿no es cierto?, de lo que hoy día ofrece clínica, ¿no es cierto?, que tecnología de médico o medicinal, estamos con un trabajo de punta. ¿Cómo lo han llevado ustedes acá? ¿O qué nos puede decir definitivamente de lo que cuenta hoy día la clínica con todo lo que es instrumentos, medicina, en todo? Bueno, se cuenta actualmente con máquina de anestesia para lo que es la anestesia general en resonancia magnética, un resonador Tesla 3G de última generación. En el pabellón de cirugía menor están con los monitores multiparámetros, bomba de infusión, sistemas de oxigenación, instrumentales quirúrgicos para las distintas cirugías que se realizan. Eso por el momento, pero se vienen cosas nuevas dentro del año para aumentar la gama de prestaciones que se deben realizar acá. Sebastián, cuando hablamos de anestesiar, ¿no es cierto?, a los pacientes que se van, no sé, a intervenir en una cirugía y todo, ya, hablamos de anestesia, ¿eso también tiene relación con la edad, con el tipo de persona? No es para todos igual esto, ¿no? No, claro que no. Hemos implementado unos protocolos principalmente para que identificar qué pacientes son los que más se benefician de esta técnica, y son básicamente todos los pacientes sanos, adultos jóvenes, sin tantas comorbilidades. Por ejemplo, un paciente pediátrico que se le va a solicitar que coopere, que abra la boca, que cierre, no puede ser sometido a esto y requiere anestesia general en otros lugares, claro, por ejemplo, sí. Pero son básicamente personas sanas, jóvenes, con enfermedades que estén controladas, sin múltiples enfermedades, que no tengan una historia de un consumo excesivo de alcohol o drogas, que sedaciones previas hayan funcionado o si está el antecedente, y que no estén embarazadas. Principalmente eso, y que no sean obesos mórbidos, de más de un índice de masa corporal más de 40 kilos, porque traen eso asociado a muchas otras enfermedades que en este contexto no es seguro para ellos. ¿Se podría complicar? ¿O hay un riesgo en todo eso? Claro, la obesidad mórbida es un riesgo sobre todo para el anestesista por lo que implica en las distintas cantidades de drogas que hay que utilizar y el aumento de los riesgos como la disminución de la oxigenación en la sangre que generan estos pacientes principalmente al momento de quedarse dormidos, por lo cual no son buenos candidatos para este tipo de procedimientos en el ámbito ambulatorio. Claro que sí. Macarena, en el adulto mayor, ¿es posible? ¿Hay un cuidado diferente? O sea, es que en realidad... Hay una responsabilidad. Claro. Bueno, la responsabilidad está siempre. Sí, sí. Es que va un poco de la mano con lo que decía Sebastián. Como estos son procedimientos ambulatorios en que el paciente viene el mismo día, se le realiza la sedación, se interviene y después a la hora está en su casa, tiene que ser alguien que no tenga tanta comorbilidad asociada y por lo general los adultos mayores
son más frágiles porque asociado a la edad, por lo general, tienen muchas otras enfermedades, muchos otros medicamentos que pueden haber interacciones entre sí, pero también hay que evaluar caso a caso. No es como que un paciente solamente por la edad uno le diga no, porque hay pacientes que son adultos mayores y que la verdad que se mantienen, están en una capacidad funcional, de actividad, que mucho mejor que algunos otros jóvenes. Entonces, por eso es que también existe la evaluación preanestésica. La evaluación preanestésica es una pauta que nosotros aplicamos a todos los pacientes que se van a operar o sedar, que van a estar con nosotros en una cirugía. Y en esta evaluación, nosotros en un ratito pequeño tenemos que interiorizarnos de toda la condición general del paciente, saber si tiene enfermedades, qué medicamentos toma, y eso también nos fija la pauta como para saber si es que puede ser candidato a hacer una cirugía ambulatoria, si es que es candidato a sedación o si en realidad tiene que estar con anestesia general. Entonces todo es evaluado. Claro que sí. Vamos al otro extremo, a los niños, ahí no. ¿O hay alguna situación? Los niños es un poco más difícil, la verdad, por lo general yo te diría que no, porque los niños son muy difíciles de mantener sedados, porque una sedación implica una colaboración, y a los niños muchas veces ni siquiera le podemos poner una vía venosa. Claro. Sí. Le ponemos una vía venosa y se la sacan, y entonces es un poco más dificultoso. Entonces uno prefiere en los niños siempre anestesia general. Macarena, ¿qué es lo más complicado de tu trabajo? Lo más complicado del trabajo. ¿Hay situaciones? ¿Hay un riesgo? Siempre hay un riesgo asociado porque uno está constantemente administrando, es que eso la anestesia, por lo general, se puede decir que es un 90% tranquilo, porque uno ya sabe a lo que va, estamos preparados con todo, siempre, aunque sea sedación, nosotros tenemos nuestro carro de paro, nuestras drogas, todo por si pasa algo. Esa es la labor del anestesista, anticiparse y prepararse. Pero estar preparado para todos los casos. Siempre. Pero existe un porcentaje, claro, de pacientes que puede darles un shock anafiláctico frente a una alergia severa a un medicamento que incluso ya ha sido utilizado por él en ocasiones anteriores. Claro. Por tanto, o que hay algunos anestésicos que dan reacciones idiosincrásicas propias del paciente, que uno no tiene cómo adelantarse a eso. Entonces, sí, ¿existe un riesgo en la anestesia siempre? Sí. Yo lo pregunto y se lo voy a preguntar ahora a Sebastián, quiero que me conteste él, porque existe eso de que me voy a hacer una cirugía, a veces más que lo que me voy a pasar de la cirugía, como el que quiere preguntar de su casa, él definitivamente lo que siente uno, no sé si es mito o es miedo, que le tiene a veces más terror al adormecerte que a la misma cirugía que te van a hacer. Sí, eso es muy común porque es una reacción humana el tener miedo a lo desconocido, es la reacción natural de cada uno, es un mecanismo de defensa, pero yo digo que la anestesia es tan seguro como viajar de aquí a Santiago. Uno sabe que el avión lo revisan, sabe que el avión siempre va a haber un riesgo, pero sabe que el avión se puede caer, pero eso ha pasado, alguna vez ha pasado en algún lugar, pero no es de todos los días. Entonces esa misma prevención, tenemos un rol mucho de prevencionista de riesgo. Nosotros tenemos que evaluar el riesgo de que vaya a pasar algo malo, anticiparse y saber si va a pasar, tener todo un plan preparado y estrategias para evitar de que hayan complicaciones mayores. Además siempre tenemos colegas que nos ayudan, entonces es muy difícil, yo diría casi imposible que resulte algún evento adverso así crítico, que resulte en la muerte de alguien en pabellón, y que uno lo haya visto y vea todo lo que viene de antes, está pasando, y que pase después sin haber hecho nada. Claro que sí. Entonces, podemos decir de que la anestesia es la única especialidad médica que ha disminuido en un porcentaje altísimo la mortalidad que tenía desde hace 40 años hasta hoy en día. Ninguna otra especialidad lo ha logrado como la anestesiología. En ese sentido, hoy día, no sé, con la tecnología que hablamos siempre de la medicina y todo, hoy día hemos ido mejorando también en ese sentido, hemos ido progresando.
La verdad es que sí, tenemos ya muchísimos monitores que miden desde la oxigenación de la sangre hasta las funciones del cerebro más avanzadas. Entonces tenemos monitores de sobra para poder realizar cirugías seguras en pacientes tanto prematuros de 30 semanas como hasta más de 100 años que requieran alguna intervención traumatológica. Claro que sí. Yo aquí quisiera acotar una cosa, porque aunque uno vaya a una cirugía de una catarata de un ojo, sí, y vaya a estar con sedación o solo monitorización, siempre atrás nosotros cuando entramos tenemos la evaluación del paciente para conocerlo por si llega a pasar algo, y claro, siempre detrás de nosotros hay una máquina de anestesia, un tubo, oxígeno y todo siempre preparado por si llegara a pasar algún evento adverso. Claro. Claro. Entonces, ese es el rol, como claro, en realidad los cuidamos para que los puedan operar. Raya para la suma, la tranquilidad siempre va a estar. Sí. Podemos estar tranquilos. Sí. Macarena, también se ha caracterizado esta clínica también por tener grandes profesionales. Ustedes se han preparado, han estudiado, han desarrollado una carrera muy importante para estar hoy día también acá y sobre todo, ¿cuánto nos ayuda hoy día? Y hemos mejorado en atención a los magallánicos, a diferencia cuando, siempre lo digo, 20, 30, 40 años atrás todos dependíamos de Santiago y hoy día podemos estar en línea trabajando y volvemos a lo mismo, o sea, cuánto hemos crecido en la tecnología médica. ¿Eso para ustedes cómo lo han vivido? No, la verdad es que es un gran avance que acá en Punta Arenas nosotros cuando recién llegamos a trabajar a Puerto Natales, ya llevamos acá 7 años o 2 años más en Natales, ya la verdad es que somos magallánicos. Sí. Y también han visto ese crecimiento. Sí, hemos visto el crecimiento, somos santiaguinos. Entonces ha sido un gran agrado ver cómo todo pero qué bueno, justamente acá. Eso es. Entonces, sí. Podemos decir que hemos avanzado. Sí, mucho. Así que estamos bien. Chicos, no le quiero quitar mucho más tiempo porque sé que tienen que volver a su trabajo. Los sacamos aquí justamente para conversar con ustedes y lo importante que es conversar con ustedes. Sebastián, te voy a dejar las pantallas para despedirte y también para que dejes un mensaje definitivamente en la profesión que ustedes desarrollan, como también hoy día la clínica IMED está preparado para recibir a todos los pacientes que definitivamente van a venir a hacerse una operación ambulatoria o definitivamente puedan venir tranquilos acá a la clínica. Quería dejarle un mensaje a todos los telespectadores de que estén seguros porque estamos nosotros acá para cuidarlos. Tenemos toda la tecnología disponible para el cuidado de los pacientes de Punta Arenas y de toda la región. Así que los esperamos, ojalá no, pero si lo necesitan, vamos a estar aquí para ustedes. Así es. Macarena, igual quiero dejarte las pantallas para despedirte y dejarle también un saludo a la gente de Magallanes, desearle mucho éxito en este nuevo año que se está iniciando y bueno, que también la pandemia pase pronto para que ciertamente, o entre comillas, podamos volver a tener una vida relativamente normal. Sí, la verdad es que eso es lo que todos esperamos para poder también seguir avanzando en poder ofrecerle distintas cosas, una mayor cantidad de prestaciones a todos los puntarenenses, que ha sido algo que se ha detenido un poco por la pandemia, pero que esperamos que pronto ya podamos continuar con la vida normal. Y bueno, y acá están los anestesistas, que es un poco labor desconocida, pero frente a lo que necesiten y cualquier duda, que no nos tengan miedo porque pueden conversar con nosotros. Claramente. Claro. Macarena, Sebastián, muchas gracias. Y justamente para ustedes, amigos míos de Vida Saludable, presentamos justamente a esta profesión que por eso pasan inadvertidos muchas veces, pero qué importante que son en toda esta carrera saludable. Están acá en Clínica IMED, así que por si los necesitan, definitivamente están ahí para el servicio de la comunidad. Vamos a una pequeña pausa comercial y seguimos haciendo Vida Saludable.
Amigos míos, seguimos haciendo Vida Saludable y justamente ya tenemos a nuestro invitado vía Zoom, el doctor Gustavo Barraza. Gustavo, gracias hoy día por estar con nosotros en Vida Saludable y bueno, definitivamente igual, saber cómo ha sido tu experiencia, qué ha significado definitivamente un año ya desde el inicio de la pandemia. Hola Cristian, muchas gracias por invitarme, el gusto es mío. Eh, la verdad la pandemia bueno, ha sido el tópico de todo el año, la verdad, el año pasado. Ha sido complejo. El año pasado, 2020, estuvimos en en el actual ex Mega Salud, actual Centro Médico Clínica Magallanes. Estuvimos todo el año viendo pacientes respiratorios, tratando de tapar ahí las deficiencias del sistema en general. Que bueno, la verdad que la pandemia más que nada ha hecho que se desnuden un poco las falencias que tiene el sistema público y privado. Y Claro. también los problemas ahí que hay de conexión entre ambos sistemas. Pero bien, bueno, las cosas son fluctuantes igual, por lo tanto no hay que bajar la guardia, hay que entender de que esto ahora actualmente estamos ya sin cuarentena, pero esto puede volver a revertirse, por lo tanto hay que irse con cuidado, mascarilla, lavado de manos y distancia social constantemente. Justamente, Gustavo, probablemente Magallanes hoy día sea uno de los mejores sitios en nuestro país que está posicionado con el coronavirus. Efectivamente, Lo vivimos ya los momentos bastante complicados. Estamos relativamente bastante bien en diferencia al resto del país, pero como decimos, nos costó tanto avanzar que retroceder no cuesta nada. Y exactamente. ese es un tema de responsabilidad del día a día de cada uno de nosotros. Tú tienes pacientes todos los días, hay muchos pacientes. Me imagino que también te ha tocado de cerca esta pandemia y pareciera que no lo relacionamos, no lo entendemos mucho hasta que no lo vivimos muy cerca, es decir, hasta que nos toca un caso familiar muy de cerca, entendemos definitivamente lo que es esta pandemia. Efectivamente. Lo que pasa es que igual hay que entender de que la gran mayoría de la población no es no tienen mayores factores de riesgo, pero y que claramente lo más probable es que vayan a cursar con un cuadro más bien leve. Pero eso no Claro. quita que un porcentaje no despreciable de la población tenga factores de riesgo, especialmente la tercera edad, y entender también de que hay casos como, por ejemplo, en el sector pediátrico, que también tenemos complicaciones como el PIMS, donde a pesar de que son o sea, en poco porcentaje tienden a ocurrir, tienden a tener una evaluación bien desfavorable. Por lo tanto, por eso el llamado es que hay que cuidarnos entre todos, entender de que porque uno lo haya cursado de forma leve, no significa que cualquier persona, la verdad, pueda cursarlo con las manifestaciones más graves. Por eso la vacuna, hay que entender de que, por una parte, sí disminuye el contagio, pero no es el principal objetivo. El principal objetivo de la vacuna es evitar las manifestaciones graves de la enfermedad y a pesar de que disminuye en un pequeño porcentaje el nivel de contagio, no hay que basarse en eso para sentirse seguro solamente por estar vacunado. Claro que sí. Gustavo, el tema justamente de la vacuna, bueno, vamos a hablar de otro tema que ya va a entrar de lleno para lo que queríamos conversar, pero es inevitable a la pasadita tocar este tema de la pandemia, que obviamente es tema del día a día. La evolución que puede tener esta vacuna, el hecho de que, ¿no es cierto?, muchos ya, la mayoría o un gran porcentaje ya estamos en la segunda vacuna, definitivamente esto va a disminuir o estamos todavía en observación, Primero hay considerando que, claro, las dos vacunas. primero hay que esperar, porque por una parte tenemos los efectos más bien inmediatos de la vacuna, que rápidamente van a disminuir las manifestaciones graves. Eso Ya. es un efecto más bien inmediato, pero lo que esperamos y claramente es lo que necesitamos es que se cree el efecto rebaño. El efecto rebaño es cuando un gran porcentaje de la población está vacunada, por ende, como nosotros los seres humanos somos el reservorio principal del virus, al tener gran porcentaje de la población vacunada, el reservorio disminuye y por ende van a disminuir los contagios, que es lo que esperamos a largo plazo. Pero eso es algo que se va a dar con el tiempo, con los meses. Por lo tanto, como explicaba recién, no hay que sentirse tranquilos por estar vacunados, independiente de que la gran población esté vacunada. Eso lo único que va a hacer es que con el tiempo disminuyan los cuadros. Y por otra parte, esto también hay que entender de que el coronavirus no se va a ir. Por ende, lo que hay que hacer es, todos los años probablemente vamos a tener que ir con dosis subsecuentes hasta que esto ya se convierta en una patología común, como por ejemplo pasa con la influenza durante el invierno.
claro que sí. Gustavo, vamos a lo que significaba podernos juntar contigo, poder conversar, y como lo decimos siempre, este programa de Vida Saludable definitivamente lo hacemos entre todos. Hoy día queríamos conversar contigo sobre el sobrepeso y la obesidad, otro tema que a nosotros como región de Magallanes, Efectivamente, usted y yo como magallánicos, nos toca muy de cerca. exactamente. Eh, Cuando hablamos de sobrepeso, ¿a qué nos referimos puntualmente? Qué buena pregunta, efectivamente, porque bueno, este último tiempo, ya en los últimos 10 años, han habido bastantes cambios en relación a las definiciones de sobrepeso y obesidad. Antiguamente teníamos esta idea de que el sobrepeso era una definición en relación a cuánto yo medía y cuánto yo peso, lo mismo que la Claro, obesidad. Existe esta variable que se llama el IMC, que es la relación del peso y la talla, que cuando la relación del peso y la talla es 25, estamos hablando de un sobrepeso, y cuando es mayor a 30 estamos hablando de obesidad. Pero el gran problema con esa variable, que es como la más masificada y que la gente en general conoce, es de que no discrimina entre el peso ya sea de masa muscular o el peso ya dado por grasa. Y lo que en general nosotros necesitamos es disminuir el porcentaje de grasa, obviamente no llevarlo a cero, cosa que no es sana, sino claro. tener un porcentaje de grasa que nos permita no desarrollar patologías, porque lo importante en esto, y yo creo que esto debe ser el punto central, es de que no es el tener sobrepeso o obesidad, no es en relación a cómo me veo, ya no es como si, por ejemplo, me veo con rollitos, tengo sobrepeso, no, Claro. porque la grasa que a nosotros nos interesa como médicos o como personal de la salud es principalmente la grasa intraabdominal, la que produce pancita, ya que es muy clásica de los hombres particularmente, no la grasa que está bajo la piel, la que produce rollitos. Esa Más grasa en es, y más en esta época, disculpe. claro, efectivamente, especialmente en la pandemia, que la gran parte de la población hemos subido de peso, pero lo importante es entender en relación al sobrepeso y la obesidad es de que la evaluación de esto es individual. Ya no podemos simplemente ocupar la misma variable para todas las personas y estandarizarlos en relación a usted tiene sobrepeso si su IMC es mayor de 25. No, porque lo que actualmente se trata de hacer es ocupar varias variables, principalmente, bueno, el IMC también, pero cada vez menos, porque además está solamente validado en la población norteamericana. Eso es algo que en general nadie sabe, que el IMC es válido para los gringos, pero para la Claro, población latinoamericana no tenemos estudios nacionales, por lo tanto estamos ocupando una variable que no está hecha para nuestra población. De hecho, los asiáticos ocupan otros valores porque ellos hicieron un estudio particular para su población. Por ejemplo, nosotros con un IMC mayor de 25 tenemos sobrepeso. En cambio, los asiáticos, principalmente los japoneses, que es donde se hizo este estudio, con un IMC ya de mayor de 22, ellos ya están hablando de sobrepeso. Entonces, ya. por eso es importante entender cómo es nuestra población. Nosotros no somos una población homogénea, ya somos una población súper heterogénea. Tenemos gran inmigración de hace muchos años, principalmente croatas, nuestros pueblos que son originarios también, que son la base de nuestra raza, inmigración por parte española, alemana. Entonces, como somos una población súper heterogénea, muy distinta, a diferencia de los asiáticos, que en general durante muchos años fueron una población muy encerrada, ellos pueden hacer estos estudios y estandarizarlos. Pero por eso hay que tener en cuenta de que para hacer el diagnóstico de sobrepeso y obesidad hay que ser visto por médico, hay que ser visto por nutricionista y no autodiagnosticarse. Ya, perfecto. Eh, ¿Cuándo el sobrepeso es un problema para la salud? Cuando Muy decimos buena también que pregunta. estamos en sobrepeso, por ejemplo, si yo pesara, por decir, o pesaba en algún momento, en otra época cuando jugaba, 60 kilos, 62 kilos, ¿cuándo hoy día podría decir yo estoy en sobrepeso? ¿Los 80? ¿En los Eso, 70? muy buena pregunta, porque actualmente la variable que más nos importa no es tanto el peso. Y eso es una Claro, muy buena pregunta, porque una pregunta que siempre nos pasa en el claro, trabajo es que los pacientes te dicen, ¿cuál es mi peso normal? claro, Y antiguamente se le calculaba el peso en relación a la talla y que le diera por lo menos bajo 25. Pero ya, actualmente lo que uno debe hacer es decirle al paciente que el peso normal varía con la edad. Nosotros no tenemos la misma configuración de tejido durante toda la vida. Por lo tanto, justamente. el peso va en relación a qué porcentaje de músculo tengo, qué porcentaje de grasa tengo, y eso lamentablemente en el quehacer médico o nutricionista no es tan fácil, que las máquinas que tenemos actualmente para poder medir estos porcentajes de grasa, porcentajes de músculo, son las impedanciometrías, que es que lo tenemos más accesible.
las máquinas más específicas no se pueden ocupar en Punta Arenas, no se pueden ocupar ni en Santiago, porque no son de uso público, son para estudios principalmente. Por eso lo que tenemos que hacer en general es hacer una evaluación individual a cada persona, evaluar la circunferencia abdominal, ¿ya? Que es para ver principalmente la grasa intraabdominal, y eso lo podemos en relación a la talla. Y ahí nosotros podemos ver si efectivamente una persona tiene una obesidad central, que es lo que actualmente tratamos de diagnosticar más que obesidad en general, obesidad central, o sea, la grasa que se distribuye principalmente en el centro del cuerpo, en el abdomen, y en relación a eso podemos ver cuánto uno debería pesar. Pero, por ejemplo, si un paciente mide unos 70 y pesa 70 kilos, y tiene un IMC de, pongámosle, un IMC de 25, no significa que el paciente sea sano, porque esa grasa, eso puede ser pura grasa, como también puede ser puro músculo. Entonces ahí hay que evaluar en relación a efectivamente qué es lo que queremos medir. Por eso yo le digo a los pacientes, no se pesen. No. Oye, las causas del sobrepeso, esto no es menor, así que acá derivamos a otro plano. Exactamente. Las causas de sobrepeso y obesidad, y esto es muy bueno que lo hayas preguntado, porque son distintas en cada persona. Ya eso, siempre las personas dicen como, pucha, yo no sé por qué peso lo que peso si como poquito. O, por ejemplo, si yo hago actividad física en mi trabajo, ¿por qué sigo pesando lo que peso? Claro, lo que pasa es que primero existen, cuando uno evalúa a un paciente, lo primero que uno tiene que hacer es descartar causas patológicas, o sea, de que el paciente no tenga un sobrepeso o obesidad secundario a otra enfermedad, ¿ya? Que es lo menos común, que la gente en general siempre tiene como esta fe de que hay alguna enfermedad que se lo esté produciendo, pero no. La gran mayoría de las veces el sobrepeso y la obesidad es ya la enfermedad. Por lo tanto, hay que ver ahí cuáles son las principales causas, los factores que predisponen al peso. Es, uno, la alimentación. Si yo consumo más calorías de las que estoy quemando, voy a depositar grasa. Eso es sabido de eones. Es lo mismo que el tema de la actividad física. Si yo consumo una cantidad normal de alimentación, pero no hago nada de actividad física, eso se va a depositar como grasa. Otras cosas y personas que pueden hacer ambas al mismo tiempo también. Otras cosas que son importantes que predisponen al sobrepeso y lo decía es el estrés. El estrés hace de que se estimule la formación de grasa, al igual que el consumo de alcohol, al igual que el dormir pocas horas. Por eso el dormir menos de 7 horas es una predisposición también a depositar grasa. Por lo tanto, cuando queremos bajar de peso o queremos estar más sanitos, por así decirlo, tenemos que entender de que esto es algo multifactorial. No solamente entender de que hay que comer y hacer actividad física, sino hay que preocuparse de forma integral de uno, de dormir de forma adecuada, de estar bien mentalmente. Entonces, dentro de ese tipo de cosas, uno ya va viendo en qué uno le va poniendo más ojo con cada paciente. Acá también hay un orden individual y tiene relación quizás en cómo me educo yo para dormir mis 8 horas, porque el dormir de forma desordenada, las mismas 8 horas no es que te acuestas a las 10, a las 8 de la mañana y exactamente. La alimentación y todo eso se va descontrolando. Ahí también es importante tener un orden, una educación en eso. Cosa importante es que antiguamente se creía de que había que tomar desayuno, había que almorzar, había que tomar once, había que cenar. Actualmente se sabe que eso es totalmente falso. Lo que uno debe hacer es consumir la cantidad de carbohidratos, proteínas y grasa que corresponde según tu peso. Y si uno lo come una vez al día, no va a haber problema. El tema es de que si yo como una vez al día, es más probable que coma más de lo que corresponde porque voy a estar muerto de hambre. Pero por eso existe esta idea de que si yo como varias veces al día, es más fácil que baje de peso. No, no necesariamente. Si yo como varias veces al día, es menos probable que tenga mucha hambre cuando me toque comer. Eso sí es beneficioso en ese aspecto. O sea, puedes tener las 4 comidas en el día si el tema es la parte de la proporción, lo proporcional. Exactamente. Por eso es importante siempre asesorarse porque la cantidad de carbohidratos, proteínas y grasa que uno requiere es individual. No es una fórmula, o sea, existe una fórmula para calcularlo con cada peso, pero lo que uno tiene que hacer es tratar de ver qué es lo que está haciendo el paciente, enfocarse en la realidad del paciente y no hacer recetas de cocina para todo el mundo, porque en eso al final tratamos de ver que los pacientes, como son cada uno un mundo distinto, la misma receta no funciona para todos. Ahora, si yo lo que quiero hacer es bajar de peso o tener un peso saludable principalmente, por una parte asesorarse con médico, con nutricionista o por lo menos manejo multidisciplinario, muchas veces con psicólogo también por trastornos de conducta alimentaria,
Pero por otra parte, también tengo que entender de que tengo que enfocarme en el hábito de comer de forma saludable, en el hábito de hacer actividad física, de dormir la cantidad de horas necesarias, que también las horas van variando por la edad, y no tanto en el objetivo final, que es el peso, porque si yo me enfoco en el hábito, secundariamente voy a llegar al peso ideal, ¿ya? Y una vez que uno se va acercando al peso ideal, es cada vez más difícil bajar de peso, porque es un mecanismo de defensa que tiene el cuerpo para obviamente no pasarnos a la desnutrición. Claro que sí. Gustavo, ¿cuál es la diferencia entre sobrepeso y obesidad? La diferencia es principalmente, bueno, antiguamente en relación al IMC, era sobre cierta cantidad de kilos, ya pasaba a ser obesidad. Ahora Ya, ya tratamos de no hacer tanta diferencia en relación al sobrepeso y obesidad, sino manejarlo a todos de más o menos de forma similar, pero a la larga en lo que radica es en la cantidad de grasa que hay dentro del abdomen. La grasa intraabdominal es la que produce eventualmente resistencia a la insulina, prediabetes, diabetes. Entonces, mientras más grasa hay dentro del abdomen, este efecto es mucho más importante. Por eso la gran diferencia entre la obesidad y el sobrepeso es qué tanta grasa nomás hay dentro del abdomen. ya. Antiguamente, como les decía, se categorizaba por IMC, pero eso es algo mucho más secundario. El sobrepeso sería aquella persona que quizás no requiere hacer un cambio drástico, sino hacer pequeñas modificaciones, y un paciente con obesidad ya debería hacer modificaciones mucho más importantes en los hábitos. Pero nada de eso tiene por lo menos relación, por ejemplo, con tratamiento farmacológico ni nada. ¿Qué consecuencias podemos tener con el sobrepeso? Ahí derivamos a enfermedades tradicionales. Exactamente, principalmente enfermedades metabólicas. El sobrepeso y la obesidad en lo que más incide es en el riesgo cardiovascular, pero tampoco hay que dejar de pensar de que la grasa intraabdominal, como produce inflamación crónica, también predispone a otras enfermedades, como por ejemplo el cáncer, que en general la gente nunca piensa que la obesidad puede producir cáncer. De hecho, la obesidad se relaciona mucho más, por ejemplo, con el cáncer mamario que muchos otros factores. Ahora, nosotros en Chile estamos actualmente en este como proceso de pasar de las principales causas de muerte de lo cardiovascular, que es infarto, accidente cerebrovascular, a lo que es cáncer. Están ahí. Principalmente varía en relación al año. Antiguamente era muy marcado lo que es cardiovascular y secundariamente cáncer. Ahora estamos ahí, como país, estamos yendo a vías de país desarrollado. Perfecto. Pero siempre, siempre, siempre hay que tener en cuenta que la obesidad y el sobrepeso ya son enfermedades. Claro que sí. Oye, en ese mismo sentido con la obesidad, igual relacionamos un poco las enfermedades que tú dices. También tenemos que ver un poco con la diabetes. Podemos considerar, Efectivamente. ¿sí? Efectivamente, la grasa intraabdominal produce inflamación, y esta inflamación hace de que la insulina, que es secretada por el páncreas, que tiene la función de meter el azúcar en el músculo, en el hígado, en la grasa, hace que esa acción no sea tan eficiente. Por ende, el páncreas tiene que secretar más insulina para que tenga su acción, y ahí se crea inicialmente la resistencia a la insulina, que con el tiempo, si se mantiene la resistencia a la insulina, pasamos a lo que es prediabetes, donde ya empieza a alterarse el azúcar y requiere tratamiento farmacológico, y si el paciente mantiene las conductas que tiene generalmente, esto progresa eventualmente a diabetes. Y ahí es cuando el páncreas ya no es capaz de secretar una gran cantidad de insulina para poder mantener el azúcar de forma normal, y ya se requiere un tratamiento farmacológico de por vida, ya que la diabetes, en términos generales, porque hay casos de gente que ha regresado a la normalidad, pero la diabetes siempre, por definición, es irreversible. A diferencia de la prediabetes y la resistencia a la insulina, que con un buen tratamiento de cambios de hábito y un tratamiento farmacológico en el caso de prediabetes, podemos eventualmente volver a la normalidad sin mayores problemas. Ya, perfecto. ¿Y en la hipertensión? Efectivamente, también tiene efectos a nivel de la hipertensión, porque al producir efectos inflamatorios se producen ciertos factores de riesgo para producir, o sea, se produce mayor estimulación para producir vasoconstricción en los vasos sanguíneos, y por ende aumentar la presión. Por eso uno de los factores principales para los pacientes hipertensos es bajar de peso, porque ya al bajar al menos un 10% del peso corporal, disminuye la presión intraarterial. Perfecto. Gustavo, hay varios tipos de obesidad. Efectivamente. Ahora, nosotros lo que siempre tratamos de enfocarnos es lo que se llama la obesidad central. La obesidad Ya, central es la obesidad donde esta grasa está ubicada principalmente a nivel del abdomen, que es lo que conversamos recientemente y que produce todos estos riesgos cardiovasculares y aumenta el riesgo de cáncer. A diferencia de lo que es la obesidad periférica,
que es más bien la grasa subcutánea, que está ubicada a nivel más bien de las extremidades, como es el caso, por ejemplo, de las mujeres. Por eso las mujeres tienen menos riesgo cardiovascular que los hombres. Ellas por genética tienden a depositar grasa a nivel de las caderas, los glúteos, las piernas, los muslos, y los hombres rápidamente empezamos a depositar grasa dentro del abdomen. Y obviamente también dentro de los niveles de obesidad estamos hablando de obesidad grado 1, grado 2, grado 3, que más que nada nos van marcando la pauta en relación a los tratamientos. Pero eso va en relación a como lo que habíamos conversado anteriormente, el IMC, qué tan alto va aumentando el IMC. Claro que sí. Ahora, hemos hablado de la enfermedad y necesitamos, Gustavo, que nos dé la solución. ¿Cuál sería el consejo ideal ahora para definitivamente podernos mejorar de estas enfermedades? Mira, yo lo que siempre le digo a los pacientes, lo primero es tener conciencia de la realidad, ¿ya? Que muchas veces tenemos expectativas un poco realistas sobre lo que queremos. Por ejemplo, me ha pasado muchas veces que vienen pacientes que quieren el abdomen de Cristiano Ronaldo, por ejemplo. Y ahí yo les digo que, claro, Cristiano Ronaldo trabaja haciendo actividad física todo el día. Entonces, hay que entender de que si yo no realizo actividad física de forma diaria, probablemente no voy a poder tener un buen porcentaje de masa muscular. El secreto de esto es el hábito. Es el hábito, entender de que no existe receta mágica para bajar de peso en un mes, en 2 meses. Hay tratamientos farmacológicos que ayudan, sí, pero tienen sus indicaciones específicas. Ya eso es súper importante. Acá en Punta Arenas abunda un poco el uso de fentermina. Siempre hay que tratar de ocuparlo de forma muy específica, pero dejando de lado lo farmacológico es actividad física, al menos 150 a 200 minutos por semana, que es lo ideal, al menos 3 veces por semana, ya porque si hacemos menos de 3 veces por semana es más probable que nos lesionemos a que tengamos algún beneficio, y el entender cuál es la cantidad de comida que requiero yo como persona, porque siempre se dice como no, hay que comer esto otro, pero todo depende de mi altura, de mi peso, de mi metabolismo, de mi horario de trabajo, por ejemplo. Por eso la gente que tiende a comer de noche igual tiende a tener un poquito más de aumento de peso por un tema del ritmo circadiano. Nuestro cerebro está hecho para trabajar de día. Por ende, si yo como de forma saludable, hago actividad física de forma frecuente, el sobrepeso y la obesidad no es algo que tengamos que tener en la cabeza. Pero si ya tenemos sobrepeso, ya tenemos obesidad, hay que ponerse en campaña principalmente para la actividad física, principalmente para la grasa intraabdominal. La nutrición, principalmente para la grasa más bien subcutánea o periférica. Pero a la larga lo que necesitamos es la unión de ambos hábitos para mantener un buen peso. ¿Cuánto dijiste en minutos a la semana? ¿150? Entre 150 y 200. Eso es lo ideal. Sí. Ahora, yo siempre digo a los pacientes, hay que partir con menos. ¿Sí? El secreto de esto es enfocarse en el hábito, no enfocarse en la meta. Porque si nos enfocamos en la meta, vamos a estar todo el tiempo amurrados porque no estamos llegando a la meta. Pero si nos enfocamos en el hábito, y la meta va a llegar consecuentemente, lo importante es ver el nivel de prioridad en la cual el paciente tiene que bajar de peso. Porque si es un paciente joven, tenemos tiempo para poder bajar de peso. Si es un paciente, por ejemplo, añoso, que tiene gran obesidad, de que tiene dolores articulares, problemas de espalda, por ejemplo, de rodilla, esos pacientes tienen una prioridad mucho más alta para bajar de peso. Aún así, no es indicación necesariamente de tratamiento farmacológico. Hay que siempre recordar que el fármaco y la cirugía son la última instancia. Perfecto. Cortito, antes que nos vayamos, Gustavo, qué importante, a ver, este sobrepeso, entendiéndose, como dices tú, no queremos los abdominales de Cristiano Ronaldo, claro, porque lo estamos viendo desde el tema de salud, pero a veces la persona, hasta que no le duele, hasta que no le provoca serios problemas, muchas veces no entiende o no quiere reconocer que está con sobrepeso, que ya vendría siendo con un tema psicológico, ¿no? Exactamente. Lo que pasa es que yo siempre le digo a los pacientes, uno es adulto, o por lo menos en mi caso, que yo atiendo solamente pacientes adultos, al paciente adulto uno no lo puede obligar a nada. El paciente pediátrico son los papás los que están a cargo, entonces ahí hay un tema de responsabilidad, pero en el caso de los adultos, uno no es ni el papá, uno no es ni el jefe, uno no puede obligarlos a nada. Por lo tanto, yo lo que siempre digo a los pacientes es, si uno no quiere hacerse responsable de eso, si uno no quiere cambiarlo, la verdad es poco probable que pase. Es como cuando los pacientes quieren dejar de fumar, pero la verdad van porque les están diciendo de afuera, pero ellos no quieren y no van a dejar de fumar. En cambio, lo que hay que hacer en ese caso es primero identificar, porque muchas veces hay causas subyacentes que son de salud mental.
alguna depresión encubierta, trastornos de ansiedad, trastornos de la conducta alimentaria, que muchas veces pasan desapercibidos porque los pacientes también les da vergüenza a veces exponerse, sentirse vulnerables. Por lo tanto, primero hay que ver a los pacientes, bueno, siempre, no solamente en el caso de sobrepeso o obesidad, pero hay que verlos siempre como personas y seres integrales. No es solamente un peso, no es solamente un valor, son pacientes que tienen un mundo, que muchas veces tienen una historia de conflictos con la alimentación. El tema de la alimentación es un tema súper complejo, desde que somos guaguas, por ejemplo, tenemos esta relación de la alimentación del pecho materno con la seguridad, con la tranquilidad. Por ende, muchas veces el desarrollo de conductas alimentarias, por ejemplo, patológicas, como el conductas de atracones, que son pacientes que de repente comen una gran cantidad de comida o una gran cantidad de volumen en poco tiempo, lo hacen como un mecanismo de defensa para sentirse tranquilos. Es un momento en el cual nadie puede criticarlos, es un momento que se sienten seguros, pero después viene la culpa, que es parte de este trastorno de alimentación. Entonces, por eso es importante siempre identificando, y como conversamos recientemente, ir identificando cuál es el mecanismo por el cual el paciente está subiendo de peso, y no simplemente de mandarlo a hacer actividad física y que coma sano, porque hay veces que eso no es lo más importante. Claro que sí. Gustavo, queremos agradecerte que haya estado hoy día con nosotros. Doctor Gustavo Barraza. Hace ratito que no conversábamos, así que agradecerte que te hayamos robado estos minutos, que para ti también son importantes. Hoy día más que nunca sabemos lo ocupados que están, pero también esta parte para nosotros que llegamos a toda la comunidad de Magallanes, poder tener justamente sus impresiones, sus opiniones, y es lo que en el fondo damos a conocer y educamos a la comunidad también, para que obviamente vayamos, algo siempre queda de cada conversación, y eso es lo importante para que nos sirva a que cada día tengamos una mejor salud. Exactamente. Gustavo, te dejo las pantallas para despedirte y, bueno, dejarle un saludo, sobre todo a toda la gente de Magallanes, que estamos relativamente bien. Ahí vamos avanzando, pero necesitamos mucho todavía de cada uno. Sí, pues exactamente, el trabajo de cada uno. Muy bien lo dijiste. Perfecto, amigo mío. Gustavo, un abrazo, cuidarse mucho, y gracias hoy día por haber estado en Vida Saludable. Esperamos verte pronto, así que todavía tenemos hartos meses por el año, así que a cuidarse mucho, amigo mío. Gracias, Gustavo. Muchas gracias. Que les vaya muy bien. Chao, chao. Chao, chao. Pingüino Multimedia presentó Vida Saludable, un programa enfocado en mejorar la calidad de vida de nuestra región a través de asesoría y consejos médicos junto a nuestros profesionales. Conduce Cristian González.